Amigos del Pan Am Post, ser pequeño en el mapa a veces vuelve invisible lo que está sucediendo. Y eso es el caso de Guatemala. En Guatemala las vías están siendo cerradas con violencia. Por eso hoy queremos dar voz a lo que está sucediendo, pues no se trata de mera violencia delincuencial, sino de violencia política. En Guatemala se está negando acceso a vías, y no solo a civiles. No se respeta ni siquiera a los hombres de Dios, pues un sacerdote intentaron quemarlo en medio de estos disturbios. Así que para tener más detalles tenemos hoy a Giovanni Frati, quien es abogado, notario y miembro de Guatemala Inmortal. Bienvenido, Giovanni. Mucho gusto, Fiallo, te agradezco tanto tu entrevista, te agradezco mucho que le pongas atención a los graves problemas que estamos viviendo en Guatemala y que en el nombre de Dios los vamos a superar y también, antes de empezar la entrevista, también pido al cielo una oración por Israel y todos los civiles israelíes que han sido asesinados, ¿verdad? Ahora que hablas de Dios, es importante porque en Guatemala justamente se declara capital provida de Iberoamérica. Sí. Y nada menos que el embajador de Guatemala ante la ONU, un organismo globalista, dijo: Guatemala es pequeño en el mapa, pero grande en el corazón de Dios. Y Sí. Guatemala va a pasar de esa transición donde en un acto político los mexicanos presentes no lo podían creer, ya que viven la laicidad de una forma tan extrema. Lo presiden un sacerdote y un pastor. Sí. En cambio, vemos que ahora en Guatemala pretende imponerse en el poder un partido que solo tuvo el 11% del respaldo, que es muy progresista, es decir, en contra de todos estos valores familiares. Y para impedir que sea cuestionado este resultado electoral, están apelando a la violencia. ¿Qué es lo que quieren lograr y qué es lo que quieren impedir? Sí, es sintomático, ¿verdad, Fiallo, que estemos en este momento en Guatemala con un presidente electo luego de un proceso electoral cuestionado de fraude, un proceso electoral que inclusive la senadora María Fernanda Cabal de Colombia denunció al proveedor de software Datasys como una compañía fraudulenta de software de elecciones que fue expulsada de Colombia, expulsada de Costa Rica y expulsada de Honduras. Y ese software fraudulento o esa compañía fraudulenta es contratada por la autoridad electoral guatemalteca. Nadie de los analistas serios en Guatemala se ha creído, digamos, un resultado donde una persona que no estaba pero ni de octavo lugar en las elecciones se le pone de segundo lugar para que pase a segunda vuelta. Guatemala Inmortal ha combatido a los dos finalistas, ¿verdad? Tanto a la UNE, que es un partido de extrema izquierda a favor del aborto y del feminismo globalista, como también a Semilla, que es un partido de extrema izquierda que acaba de ir a Puebla, precisamente al Foro de Puebla, y ha sido recibida con bombos y platillos por el presidente AMLO de México, que como tú muy bien sabes, es otro globalista a favor del aborto, en contra de los valores judio-cristianos, etcétera. Y entonces nosotros en Guatemala Inmortal hemos denunciado no solo a los mismos personeros de la autoridad electoral guatemalteca que están involucrados en un posible alteración masiva de los resultados electorales, sino también en la alteración electrónica de las papeletas con los resultados, y con lo tanto entonces no se refleja la voluntad popular de manera correcta, sino ya hay investigaciones criminales del Ministerio Público contra la manera en que la autoridad electoral guatemalteca manejó tanto el software como las papeletas y la forma en que esas papeletas se llevaron al sistema de cómputo. No es cierto que en Guatemala no se pueden hacer fraudes, por supuesto que se puede, perdón, que no se pueden hacer alteraciones del resultado electoral, por supuesto que se pueden hacer alteraciones del resultado electoral si tú tomas las papeletas, digamos, del resultado final y las alteras al subirlas al mecanismo de cómputo o software, y en esa controversia estamos. Pero no solo eso, sino lo peor es que se descubre por investigaciones y denuncias ciudadanas que llevan más de un año. La elección en Guatemala fue en junio del 2023 y esta denuncia de un ciudadano de que le robaron su firma, le falsificaron su firma y le alteraron su firma para volverlo miembro de Semilla cuando él no había firmado ninguna hoja de adhesión, se presenta un año antes de la elección, o sea, el año pasado, en el 2022. Eso descarta toda la parafernalia y todo el mecanismo que están hablando aquí la izquierda y la extrema izquierda, de que hay un golpe de Estado, que no se quiere respetar la voluntad popular, etcétera, porque el Ministerio Público no tenía, hace un año que empezó las investigaciones, manera de saber cómo iban a terminar las elecciones en Guatemala.
Es más, en mayo de este año, el Ministerio Público le lleva toda la investigación a la autoridad electoral y la autoridad electoral no hace nada. No suspende el partido político que tiene más de 5,000 firmas falsas, que es Semilla, no lo suspende, no lo cancela, los deja correr y entonces inducen a error a millones o cientos de miles de votantes guatemaltecos porque le colocan en la papeleta, tanto en primera como en segunda vuelta, partidos ilegales, partidos que no pueden estar porque no cumplen con los requisitos legales. Y en el caso de Semilla es aún más grave porque cometen delitos, falsedad material, falsedad ideológica, falsificación, inclusive el delito de fraude, porque se meten, digamos, a hacer un partido político comprando esas firmas. Hay 31 firmas de muertos. Entonces es imposible que nosotros aceptemos esos resultados, los hemos contestado, los hemos contradecido, los hemos criticado, y obviamente ya te imaginarás en las redes sociales, nosotros somos el diablo, somos el demonio, somos unos nazis, somos aquí, somos allá, porque estamos cuestionando a una autoridad electoral fraudulenta y corrupta y a partidos políticos corruptos, tanto a la UNE, que pusimos una denuncia en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral por haber violado un amparo y haber inscrito ilegalmente a Sandra Torres como candidata de la UNE, como a Semilla. Entonces, ahora, como ya se ven atrapados, como se ven, digamos, con las manos en la masa, como el Tribunal Supremo Electoral está siendo cuestionado y hay antejuicios para llevar a la cárcel a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, y ahora también hay funcionarios de Semilla, de este partido corrupto inscrito ilegalmente, también acusados de delitos. Entonces ahora, como se ven atrapados y con las manos en la masa, se vuelcan a las calles con el discurso de que esto es un golpe de Estado, de que no se quiere respetar los resultados electorales, y el día de hoy llevamos 7 días con bloqueos que están llevando, por ejemplo, los precios de la comida a un aumento de un 15 o hasta un 20% más, porque no dejan pasar los camiones con la comida. Están hostigando a los mercados cantonales, que es donde la gente, digamos, pobre, humilde, o la gente de clase media va y compra su comida a buen precio. Están hostigando a los camiones de carga, no dejan entrar a las personas. Hoy, por ejemplo, mis hijos no pudieron ir al colegio, ni miles de estudiantes en todo el país pudieron ir al colegio, porque por estas protestas violentas, donde han roto vidrios, donde hay gente ensangrentada, donde hay gente a la cual le están cobrando extorsión para dejarlos pasar, les cobran 20, 40 o 50 quetzales para dejarlos pasar. Entonces están volviendo al país un caos. Entonces, ¿qué candidato como este Bernardo Arévalo de Semilla, que sea una persona responsable, le va a decir a la población: salgan a las calles y hagamos renunciar a la fiscal general y al fiscal que está investigándome en un caso criminal? Si tú tienes defensa, te presentas al tribunal, haces, digamos, que se revisen todas las actas, permites precisamente que se revise el proceso electoral, porque tú estás seguro de tu victoria. Pero si tú no estás seguro de tu victoria, si tú sabes que probablemente alteraste los resultados en contubernio corrupto con la autoridad electoral, y te pones a combatir en la calle con bloqueos violentos a la población, afectando al más pobre, afectando al más humilde, afectando a la persona que tiene que ir, por ejemplo, a un hospital, a los niños que tienen que ir al colegio, a los ancianos que tienen una cita médica, etcétera, y te pones a hacer esa clase de locuras y hablar de golpes de Estado cuando no hay un golpe de Estado, sino lo que hay es una investigación criminal legítima que ya se le hizo ver al secretario general de la OEA, y aún así este señor de la OEA sigue defendiendo al partido Semilla, obviamente porque han de ser del mismo bando, ¿no? Globalista, y digamos gente que está a favor de matar niños en el vientre materno, se defienden entre sí, ¿verdad? Entonces, es una gran cantidad de problemas. Nosotros estamos muy consternados por Guatemala, estamos rezando por Guatemala, estamos pidiendo una campaña de oración también por Guatemala y por nuestra libertad y nuestra democracia y nuestras instituciones, y estamos apoyando al Tribunal Supremo, estamos apoyando al Ministerio Público, criticando severamente al Tribunal Supremo Electoral y criticando tanto a los partidos de izquierda como a Semilla, que ya no es un partido político, sino es una organización criminal bajo investigación. Gracias por esas aclaraciones, y sobre todo algo que quiebra un poquito ese relato, que es las élites, ¿no? Estamos viendo que los más afectados durante estos disturbios son precisamente los que menos tienen, no solo porque no tienen acceso a lo básico, al alimento, sino tampoco a trabajar y a estudiar, porque la izquierda se jacta tanto del derecho a la educación y no les permiten educar. Y como tristemente no hay tantas noticias sobre Guatemala, para poner un poquito más de contexto, lo que se vivió en el 2019 en Sudamérica, en Chile, en Ecuador, en Colombia, ya lo denominó el propio Nicolás Maduro y Diosdado Cabello las brisas bolivarianas. Así es decir, lo que no se logra por medio de las urnas, lograrlo por medio de la violencia.
Entonces, al ser miembros del Grupo de Puebla, se torna cuanto menos sospechoso. Ahora, Así hay un es. incidente que fue muy fuerte, muy visual, ya que estamos dando información de poco Sí. acceso. Cuando un sacerdote, después de celebrar misa, de forma muy pacífica, pide acceso. Se baja del vehículo, le pide a los manifestantes que por favor desalojen, que él necesita pasar para seguir trabajando en sus labores de sacerdote, y se le empieza a insultar. Un marxista le gritaba: la religión es el opio del pueblo, la religión es el opio del pueblo, insultando obviamente al sacerdote y queriéndolo agredir, ¿verdad? Le empiezan a topar las motocicletas en contra de su carro, empiezan a acosarlo, a rodearlo. Entonces obviamente el hombre, que es un ser humano, que es un sacerdote, se siente agredido, se siente que lo van ya sea a agredir o a golpear, como ya hay videos de guatemaltecos a los que les rompieron el vidrio del carro y están ensangrentados adentro de los carros. Esta gente violenta en los bloqueos. El sacerdote, en una reacción totalmente humana, agarra su carro, mira que no tiene a nadie enfrente, y cuando tiene un espacio para salir corriendo, sale corriendo, defendiendo su vida. Y ese es entonces ahora el enemigo número uno de la izquierda, un sacerdote católico, me parece que es español guatemalteco, o un español que trabaja en Guatemala, que quiere huir por su vida. Él es ahora el malo de la película, según la izquierda en Guatemala. Es importante esta terminología que muestra que es efectivamente marxista, para entender que esto antagoniza totalmente con los valores de los guatemaltecos. Totalmente. Y los que se quieren imponer por la fuerza no respetan a la autoridad de ningún tipo, y sobre todo así es, que él, al estar con sotana, es muy visible, ¿no? Así pero el ciudadano de a pie, vestido de civil, por ahí pasa más desapercibido. Entonces, si a él le hicieron esto, le ¿qué faltan no han el hecho respeto de esa manera, ¿verdad? Sí. Y que no están dispuestos a hacer a los demás? Así es, como te digo, hay ciudadanos comunes y corrientes guatemaltecos ensangrentados. Yo ya vi las tomas adentro de sus carros, un esposo con su esposa, la esposa atormentada y digamos, completamente amedrentada y con mucho miedo, llorando casi en las lágrimas, y el marido tratando de consolarla porque tiene llena de sangre la cara o una mano porque le rompieron el vidrio del carro estos vándalos. O sea, eso ya no es una protesta pacífica para salvar la democracia, fíjate. Eso ya es vandalismo, es extorsión, es delito, y gracias a Dios pues tenemos una fiscal general y una policía nacional civil que está tratando de hacer lo correcto. Pero también hay que decirle al presidente Yamatei que ya llevamos 7 días de este circo y no se decreta el estado de sitio, no se decreta un estado de excepción, no se decreta una ley marcial, y eso hay que hacerlo, porque no son 2 ni 3, son 48 carreteras bloqueadas en todo el país, Jair. Ahora, es muy presente en el discurso de la izquierda que Estados Unidos es una potencia colonizadora, etc. ¿No? Un imperio, etc. Exacto, y eso se vivió mucho en décadas pasadas, sobre todo en Centroamérica. Pero ahora que la denuncia viene del otro lado del espectro político, ¿qué nos puede decir sobre el rol de Estados Unidos en lo que está pasando? Y la diferencia de un gobierno soberanista como Trump, que dijo basta de ser la policía del mundo, ya no queremos intervenir, ¿verdad? Con un gobierno de Biden. Sí, así es notorio, ¿verdad? Es notoria la ambigüedad, es notoria la falsedad y es notoria la lambisconería de la izquierda guatemalteca y de la izquierda latinoamericana con Biden, que es un socialista y una persona que está a favor del asesinato de niños en el vientre materno y que está a favor de la agenda feminista radical y que está a favor del globalismo, que entonces ahora se empalma con esta izquierda latinoamericana y ahora en Guatemala con este partido Semilla. Es muy curioso que el subsecretario del Departamento de Estado, el subsecretario Todd Robinson, ex embajador de extrema izquierda demócrata en Guatemala, de los Estados Unidos en Guatemala, todos estos funcionarios radicales demócratas se ponen a defender a Semilla, a decir que en Guatemala hay un golpe de Estado, a atacar a la fiscal general. Y entonces yo como abogado digo, pero si los señores no tienen nada que temer, y no hicieron ninguna alteración de los resultados electorales y no hay ningún delito, ¿por qué no se presentan a un tribunal? ¿Por qué no agarran a un abogado defensor y se van a un juicio y ante un juez guatemalteco demuestran su inocencia, como hay docenas de guatemaltecos que son hallados culpables o inocentes, dependiendo de qué juicio sea en Guatemala todos los días? ¿Cuál es el problema? O entonces, porque yo soy un partido político de izquierda, tengo derecho a destruirle la vida a miles de personas bloqueando el tráfico, a destruirle la propiedad privada. Porque te cuento otra cosa, están obligando a los comerciantes en el occidente del país a cerrar sus negocios, bajo amenaza de que les van a destruir
sus vitrinas y su mercadería, bajo amenaza de violencia, tirándoles piedras, amenazándolos con machetes y con palos, de que si no cierran sus negocios, negocios indígenas que hay, negocios de guatemaltecos humildes, indígenas cachiqueles o quichés, o quichíes del occidente de Guatemala, donde hay una gran cantidad de población indígena honrada, trabajadora, muchos de ellos evangélicos, muchos de ellos también católicos, cristianos creyentes, que no los puedes obligar tú a protestar por un partido de izquierda si ellos no quieren. Por supuesto que la izquierda puede protestar todo lo que quiera dentro del margen de la ley, porque la Constitución guatemalteca garantiza la protesta pacífica y sin armas, sin violencia. Pero cuando tú cometes actos de violencia, les rompes los vidrios a los carros, les tiras las motocicletas a los carros, tienes por horas y horas a kilómetros de tráfico bloqueados en un sentido y el otro, destruyes la infraestructura del país o la bloqueas, y no solo eso, sino han querido inclusive tomar el aeropuerto o tomar los puertos y ya causar daños mayores, y ahora se están metiendo con la distribución de alimentos para causar entonces hambre o hambrunas. Eso ya no es una protesta pacífica, eso ya no es dentro del marco de la ley guatemalteca, eso hasta las leyes en Estados Unidos lo prohíben y las leyes de cualquier país civilizado lo prohíben. Entonces, aquí estamos en presencia de grupos chavistas, porque el Grupo de Puebla es un grupo chavista, que Semilla ha ido en jets privados de millonarios guatemaltecos. Me parece uno de ellos es Luis Bonanno, una persona de extrema izquierda, digamos, de la misma línea de Bill Gates, digamos, en Estados Unidos, que están a favor de toda esta agenda globalista, feminista y de destrucción de la familia y de destrucción de los bebés. Se va en el jet privado a Puebla, a la Ciudad de México, a hablar con el Grupo de Puebla. Entonces, eso ya no me lo estoy inventando yo, eso lo dijo Bernardo Arévalo, y fue invitado públicamente por el Grupo de Puebla a participar en sesiones de estos grupos de extrema izquierda radicales. Entonces, ya no es una postura solo de un grupo, digamos, de derecha conservador cristiano como Guatemala Inmortal, es información pública, Fiay. Fue información que cualquier periodista de opinión o cualquier periodista de investigación lo puede confirmar libremente. Entonces, en Guatemala estamos ante como tú muy bien lo dijiste, ante una brisa chavista bolivariana que está tratando de impedir que se investiguen los delitos de alteración del proceso electoral y de las falsedades que se hicieron y los delitos que se cometieron para crear Semilla y para destruir entonces la democracia guatemalteca, y lamentablemente lo está haciendo la autoridad guatemalteca y un partido de extrema izquierda inscrito ilegalmente en comisión de delitos. Ahora tengo una duda, ya que esta diadema amorosamente me la dieron en Guatemala, que es justamente, gracias, que es justamente artesanía indígena. Sí. Guatemala es el país, tristemente, de Hispanoamérica con el peor índice de desnutrición infantil. El negar acceso a alimentos, sí, más o menos, bueno, sí, está, digamos, sí, públicamente. Está en cuestión, ¿verdad? Pero sí, porque acuérdate que hasta los números los falsean también, ¿verdad? Porque a las ONGs les interesa mucho que Guatemala se mire como un lugar pobre y desnutrido, porque entonces reciben más dinero las ONGs, no para los pobres ni los desnutridos, sino para las ONGs. Gracias por esa aclaración de paso, sí. Como dijimos al principio de este programa, sí. Es que se sabe muy poco lo que sucede, se sabe lo que se ve. Así es. Y dentro de eso, se está cerrando negocios en zonas de gente indígenas, así es. E indígenas. Así es. ¿Cómo se puede justificar o entender el transporte? Así es. ¿De dónde vienen los recursos? Así es. Por ejemplo, fíjate, este grupo, los 48 cantones que ya tenemos documentación que han recibido dinero de USAID, que es USAID, que es una agencia de cooperación, de supuesta cooperación. A mí me parece que es una agencia política más del Departamento de Estado que le da dinero a esta ONG que se llama 48 Cantones de Totonicapán. Esta ONG trajo a 8 buses, que más o menos le caben a cada bus unas 50 personas. El costo del transporte de estos buses, Fiallo, es por lo menos de entre $5,000 y $4,000 para mover, serían 5 por 8, digamos unas 400, 500 personas en bus. Tienes que pagar el boleto, tienes que pagar el combustible al bus, tienes que pagarle al chofer, movilizas desde Totonicapán hasta Guatemala, que más o menos es un viaje de unas 3 o 4 horas de camino. Los tienes que tener aquí, les tienes que dar de comer a estas personas y llevarlas de regreso. Entonces, un campesino pobre, como dice la izquierda, que tiene a toda la masa de campesinos pobres en Guatemala, que no es cierto, sino que hay grupitos chiquitos como Codeca, que son muy violentos, que se roban la energía eléctrica, que invaden fincas, que bloquean carreteras. Entonces, ellos dicen que tienen al pueblo indígena de su lado, pero a la misma vez
indígenas comerciantes, por ejemplo, de la terminal, que es uno de los mercados más grandes de Centroamérica, que está en Guatemala, la terminal de buses de la zona 4, que es donde está una central de abastos, digamos, de toda la ciudad, de los alimentos de la ciudad, han salido públicamente a decir ellos, estos indígenas guatemaltecos comerciantes, que ellos no van a parar, que ellos no van a salir a protestar y que ellos no tienen ningún interés en defender a este partido político. No lo tienen. Así como tienen los simpatizantes del partido de izquierda el derecho constitucional de defenderlo de manera pacífica, sin bloquearle, porque estás hablando ya yo de 7 días de bloqueo en más de 48 puntos del interior del país y en más de 20 puntos de la ciudad de Guatemala. Eso es causarle un caos, como tú muy bien dices, a la persona más pobre, que es el indígena comerciante que vive de sus magras ganancias del día, de lo que venden en el día, es de lo que tienen para vivir. Y algunos de ellos son empresarios medianos, otros son empresarios grandes, pero la gran masa de comerciantes guatemaltecos no son multimillonarios, sino que son personas honradas que se ganan la vida trabajando, comerciando y vendiendo verdura, tomate, cebolla, papa, etcétera, y lo hacen muy bien. Pero si tú les bloqueas todos los ingresos a la ciudad de Guatemala y a los mercados donde venden sus productos, les vas a destruir la vida a los más pobres, a los indígenas, a los que dice la izquierda defender y a los que dice la izquierda amar mucho, ¿verdad? Gracias por ese dato y sobre todo que quiebra un poquito este discurso. Y dato importante, ya que hablamos un poquito de la transición del gobierno de Trump al gobierno de Biden, ya que ambos son contendientes para el 2024, sí. Dejar en claro que cuando Trump era presidente de los Estados Unidos, USAID, este organismo de ayuda internacional, enfrentó a la Organización de las Naciones Unidas precisamente por pretender usar recursos en poner fin a la vida de las personas en el vientre materno. Y entonces, detuvo todo el dinero para ONGs que promovían el asesinato de niños en el vientre materno. Importante destacar eso porque en YouTube hay términos que no se pueden decir dada la corrección política. Entonces vemos esta transición donde tenemos un gobierno que cuida desde la concepción a las personas y no viola la soberanía de las naciones, y vemos la transición que están financiando el bloqueo de calles, y entender que esto no es simplemente un bloqueo, sino una infracción a la libertad de circulación. Y están extorsionando a la gente, sacándole dinero a la gente para dejarlos pasar, rompiéndole los vidrios, tirándole las motos encima, dañándole los vehículos. O sea, esto es vandalismo, ¿verdad? Esto es vandalismo, es extorsión, y son delitos. Esto ya no es una protesta pacífica ni una protesta constitucional. Y hay que decir que Guatemala es un blanco muy jugoso para la izquierda, porque Guatemala en su constitución es de las constituciones más garantistas de la vida del mundo, garantiza la vida desde la concepción en el vientre materno hasta la muerte natural. O sea, Guatemala es un país donde no se permite la eutanasia porque es delito, y tampoco se permite el aborto porque es delito. Y no solo es delito, sino está prohibido por la Constitución, y ese artículo constitucional de la defensa de la vida es irreformable en la Constitución guatemalteca. Entonces, Guatemala es un país pro vida y ha sido declarado así y reconocido así por otras naciones del mundo y por destacados periodistas como tú y otras personas distinguidas que vinieron a Guatemala a proclamar esa capital internacional de la vida, no por casualidad, sino porque somos un pueblo profundamente cristiano y profundamente religioso. Gracias por esa aclaración, y ya que hizo las palabras iniciales justamente sobre el conflicto armado, guerra ya en Tierra Santa, recordar que los cristianos de esa zona justamente son los más olvidados, menos mencionados, y que justamente están en una trifulca entre judíos y musulmanes. Entonces, en vista que hay poco acceso a la información en lo que pasa en Guatemala, si quisiera dejar un mensaje final, tanto hacia sus compatriotas como hacia la comunidad internacional. Sí, yo le ruego a la comunidad internacional que no se trague los discursos del mainstream media sobre Guatemala. Lo que está pasando en Guatemala no es un golpe de Estado, lo que está pasando en Guatemala es una persecución criminal de delitos cometidos por partidos políticos corruptos. Lo que está pasando en Guatemala es que Guatemala se resiste a la agenda de asesinar niños en el vientre materno, y lo que está pasando en Guatemala es que un partido corrupto de extrema izquierda que está a favor del asesinato de niños en el vientre materno, como Semilla, se inscribió de manera ilegal cometiendo delitos. El Ministerio Público los descubrió, los está investigando, y ahora quieren bloquear las carreteras y afectarle la vida a millones de guatemaltecos, queriendo obligar que renuncie la fiscal general y el fiscal que está llevando el caso. ¿Qué culpabilidad más manifiesta puede haber que un político corrupto, de un partido político corrupto, ahora
antes de ser presidente y llegando a la presidencia de una manera fraudulenta, esté pidiendo la renuncia del fiscal que esté investigando los delitos que cometió. ¿Qué más prueban necesita la comunidad internacional para saber que lo que pasa en Guatemala es una barbarie por parte de la extrema izquierda, ayudada por el Grupo de Puebla, porque el Grupo de Puebla expresamente invitó a Bernardo Arévalo de Semilla para apoyarnos en su fraude y en su corrupción? Muchas gracias por esas palabras contundentes y sobre todo sobre el contraste de lo que son los medios masivos y la importancia de los medios alternativos. Entonces no olviden darle like, compartir y suscribirse para poder seguir diciendo la verdad ante tanta confusión. Gracias por su tiempo. Dios te bendiga. Muchas gracias. Amén.